Hablo en memoria de mi madre Josefina Melucci de Cepeda, civil, que fue cruelmente asesinada junto a los 22 muertos y 110 heridos. En los años 70 se vivían tiempos oscuros. Eran tiempos de guerra entre grupos armados de guerrilla y paramilitares. La población era ajena a lo que ocurría a su alrededor. En la Superintendencia de Seguridad Federal había un comedor que era concurrido por administrativos del cuerpo policial y al cual podían acceder civiles. El viernes 2 de julio del 76, el pelotón Sergio Pugliose, pelotón del ejército montonero, publica una misiva que dice que aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal, colocaron un artefacto explosivo vietnamita con perdigones de gran onda expansiva y poder de daño. Salgado, quien puso la bomba, no era cualquiera. Era un combatiente de la agrupación política militar montonero y fue especialmente preparado y entrenado por Rodolfo Walsh para cometer el acto terrorista más importante de toda la historia argentina, hasta que ocurrió el atentado de la AMIA. Salgado era un falso policía, un infiltrado por supuesto. Sabía que al comedor no iban casi nunca comisarios ni generales, sino personal de bajo rango, administrativos o civiles. A las 3:15 del 2 de julio del 76 estalló el explosivo. En un segundo surgió el horror. Desde ese día, los sobrevivientes hemos vivido una película de terror en cámara lenta, viendo cómo los ideólogos y ejecutores de este cobarde atentados eran homenajeados, se les colocaban placas, se nombró la estación ex Entre Ríos por la de Walsh y se ha indemnizado a los familiares y los ejecutores de este cruel atentado. Pero para los sobrevivientes de este atentado, nada, solo silencio e indiferencia de la sociedad. Y todos estos aspectos de la historia han sido adulterados y silenciados, sumiendo a la sociedad en la desinformación por aquellos que dicen defender la República, con el objetivo de eliminar y hacer desaparecer de la historia este cobarde atentado terrorista porque lo ven como un impedimento para el logro de sus deseos y oscuras ambiciones. A partir del año 2022, los sobrevivientes empezamos a ver una luz en este tortuoso camino injustamente recorrido. El periodista Ceferino Reato publicaba el libro Masacre del Comedor. La legisladora Villarroel, en su momento actual vicepresidenta, organizó un evento en la legislatura para presentar el libro y ahí nos comenzamos a conocer los familiares que estábamos solos, separados, sin conocernos. A su vez, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Urrutia ordenaron reabrir la investigación de este atentado y también indicaron que debía determinarse si corresponde iniciar juicio para dar respuesta a los familiares de las víctimas, que aún no tenemos. En el 2004, transcurrida esta semana, Rebeca Fleita, legisladora de la ciudad, presentó un proyecto para que el 2 de julio fuese declarado Día Víctimas del Terrorismo. La Policía Federal realizó un acto en conmemoración de este luctuoso día, invitando a los familiares y sobrevivientes heridos, y en el cual participó la vicepresidenta Villarroel y Ceferino. Los sobrevivientes exigimos historia completa para que las generaciones futuras conozcan la verdad. Que las muertes y heridos de este atentado no queden en el olvido. ¡Bravo! Que esta maravillosa Argentina puede crecer sin odio y sin violencia y sin odio, por favor. Que haya justicia y reparación histórica para los familiares de las víctimas. Deseamos una Argentina en que podamos convivir juntos quienes pensamos diferentes, amparados en una ley que se base en la historia de lo que pasó
y no de una memoria distorsionada de lo que sucedió, que sea justa para todos y no para algunos. Quiero agradecer a los jóvenes que trabajaron día y noche para que este evento sea posible. Gracias, Cruz del Sur. Y a los presentes hoy aquí por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos por haber participado de esta tercera marcha contra la impunidad. El 2 de julio de 1976, la organización Montoneros detonó acá una bomba en el mismo comedor que hoy sigue estando aquí. Si entran después pueden ver el reloj detenido en la hora que fue el atentado, el reloj que está desde ese momento, digamos, ¿no? Detonó una bomba aquí donde 24 familias perdieron un ser querido, más de 110 familias, aún sin haberlo perdido, su vida les ha cambiado. Y desde el regreso a la democracia hasta acá, como decía Alejandra, nadie nunca había homenajeado a estas víctimas. El Estado decidió deliberadamente esconder a estos muertos y yendo más allá, homenajear a sus victimarios, generando en las familias el peor de los sentimientos, que es el del abandono, el del olvido y el de la indiferencia. Desde entonces, hace más de 40 años, un pequeño grupo de argentinos de bien, organizaciones de la sociedad civil y los familiares de los muertos, sedientos y necesitados de justicia para sanar sus heridas, todos los 2 de julio se juntaban acá para recordar a sus muertos solos ante la indiferencia de la justicia, del Estado, pero especialmente ante la indiferencia de la sociedad. Y se juntaron durante más de 40 años, todos los 2 de julio acá, para homenajear a los muertos y pedir que se deje homenajear a los terroristas. Desde hace 3 años, siguiendo su ejemplo, un grupo de jóvenes decidimos involucrarnos, intentando que esta historia salga a la luz, con el propósito de recuperar nuestra propia historia, que a su vez es preservar nuestro futuro. Y desde entonces, esas semillas que fueron plantando durante 40 años, insisto, un grupito de gente que venía acá todos los 2 de julio, en silencio y en el dolor de la indiferencia, eso fue una semilla que se plantó y que nos convocó a participar de este homenaje. A este homenaje que pasó a ser más masivo, hoy hay menos gente que otros años, pero esta cuadra ha sabido estar lleno de gente, y que se hace imposible de ignorar ya por el sistema. Ustedes han visto lo que es las redes sociales hablando de este tema. A pesar de la ignorancia de la clase política, tuvo varias ayudas, como fue lo que mencionaba Alejandra, con el libro de Reato, y varios proyectos de ley que se empezaron a presentar y se empezó a visibilizar todo esto. Y todo este esfuerzo de tantos años reclamando justicia, de tanta gente exponiéndose ante, insisto, una sociedad que deliberadamente decidía permanecer indiferente, pero especialmente de tantos argentinos que querían hablar de estas cosas, pero se enfrentaban a un sistema político que pretendía imponer un relato ficticio de nuestra historia. Todo ese tiempo de lucha dio como resultado que hace pocos días, martes, en un nuevo aniversario de este atentado, la policía por primera vez decidiese hacer un homenaje abierto a sus muertos y volver a colocar la placa conmemorativa que en época de los Kirchner se fue retirada, una placa que está aquí dentro, luego pueden pasar a verla, y recuerda este atentado y recuerda a los muertos. En esa placa están los nombres de todos los policías muertos. Lamentablemente falta un nombre, que es el de Josefina, la madre de Alejandra, que es civil, y vamos a trabajar para que también sea incorporado. Pero no solo pasó esto de la restauración de la placa, sino que por primera vez un alto representante del Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó como oradora del homenaje, dándole entidad y legitimando un reclamo que lleva más de 40 años. Por supuesto que estos homenajes o este reconocimiento por primera vez del Estado Nacional no va a devolver a nadie a sus muertos, pero sin duda que en estos 40 años de luchas, de mucho tiempo de silencio y de ignorancia, muestra que se empiezan a dar resultados. Cuando iniciamos esta marcha hace 3 años teníamos 3 proclamas, que ahora voy a recordar, pero que además hoy con mucha satisfacción, aunque no conformidad, les puedo decir que nos quedan 2, porque una de esas proclamas era justamente que se vuelva a poner la placa, y eso, insisto, muestra
el resultado del esfuerzo de venir hoy con el frío, temprano, etcétera, que aunque seamos pocos, tiene impacto y en las redes sociales más todavía y genera de vuelta resultados. Esa placa hoy luce gracias al esfuerzo, insisto, de 40 años de un pequeño grupo que todos los 2 de julio, ante el frío, la indiferencia y un sistema político que operaba en contra, estuvo acá sosteniendo este reclamo, que quiero pedir un aplauso para todos ellos. Son varias organizaciones, voy a nombrar algunas: la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, que acá están Fernández Endoya, Silvi Barzábal y varios más; la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia, que por acá está su representante; la Asociación de Abogados de la Justicia y la Concordia; personas individuales que lo vi por acá, como José Saqueri o José De Ángelo, que trabajan también por la visibilización de todos estos actos; y un montón de gente que se juntaba acá de vuelta todos los 2 de julio solos, ante incluso a veces la indiferencia de la oficialidad de la policía, lamentablemente, y tantos otros que seguramente yo no conozca, no sepa de su existencia, pero que han estado y son parte de esta semilla, insisto, que se sembró y que hoy da como resultado todo esto. Y digo que todo esto nos recobra la esperanza, porque no solamente este primer homenaje que hizo la policía, y espero que no sea el último, no solamente también el evidente cambio de aire político que sin duda nos brinda esperanza, que luchamos por la verdad, y que Dios mediante ayudará o inspirará a los políticos para visibilizar estas causas. Nos quedan 2 consignas principales, ya no 3, que son que retiren el nombre de Rodolfo Walsh de la estación, que lo cambien por Víctimas del Terrorismo, y que retiren el nombre de Walsh y de Salgado del Parque de la Memoria, y que se reconozca a los muertos como víctimas del terrorismo, tengan justicia, y se persiga también a Verbitsky y Firmenich, que siguen libres, y hay jueces que dicen que estos crímenes no fueron de lesa humanidad y juzgan con 2 varas distintas según quién pone las bombas, como ha dicho alguna vez algún político. Como joven y representante de un gran grupo de jóvenes que ha hecho muchísimo para que esta marcha suceda, trabajado incansablemente con las pancartas, logística, sonido, organización y un montón de cosas más, les puedo asegurar que este reclamo no cesará hasta no obtener el cambio de nombre de la estación. Y les puedo asegurar que más temprano que tarde, en esa estación va a haber ya no un homenaje a un terrorista, sino un justo homenaje a las víctimas del terrorismo, gracias al trabajo de miles de argentinos que durante mucho tiempo la historia pretendió olvidar, pero que ya de vuelta, hoy, quizás 40 años o más después, van a empezar a recibir algo de justicia que un Estado no les pudo dar y decidió ocultar. Siguiendo el ejemplo de quienes nos precedieron durante 40 años y que siguen aquí vigentes y seguirán, vamos a seguir viniendo a hacer esta marcha porque es nuestro deber recuperar nuestra historia de quienes pretenden usurparnos la patria, y porque de vuelta recuperar nuestra historia para nosotros los jóvenes es preservar nuestro futuro. Ustedes, familiares de víctimas del terrorismo, son un faro para todos los jóvenes argentinos de bien, y por eso es que estamos acá haciéndonos cargo de recuperar nuestra historia, de luchar por esta historia completa, de llevarla a nuestra generación y poder transmitirle a todos nuestros contemporáneos lo que pasó en la década del 60 y del 70 en nuestro país, y así de vuelta, insisto, poder recuperar nuestro futuro. Porque somos muy conscientes de que aquellas naciones que niegan su pasado están condenadas a repetirlos. Así que les quiero pedir un fuerte aplauso para los familiares de las víctimas del terrorismo, que nos dan un ejemplo de no rendirse ante las causas justas. Le ruego a Dios que le dé las fuerzas a quienes hoy nos gobiernan para ocuparse de estos temas, los temas verdaderamente importantes, y no distraerse ante una agenda perversa que el sistema político intentará imponer. Ellos tienen en las manos hoy la posibilidad de reparar tantos años de dolor, y es nuestro deber como ciudadanos exigirlo siempre, porque en el fondo no hacemos más que levantar un reclamo justo, pero también un reclamo necesario, que no podemos callar ni debemos callar. Hoy acá hay un grupo de argentinos que se resiste a ser conquistados y que se va a seguir resistiendo a ser conquistados. Y sabemos que además del camino Dios siempre triunfa, por eso no vamos a claudicar nuestro reclamo. Insisto, si tenemos que venir 40 años más a reclamar por el cambio de nombre de esa estación, lo vamos a hacer.
Muchas gracias a todas las organizaciones que participaron de la organización. Gracias de vuelta, insisto, a todos los que durante 40 años sostuvieron este reclamo, a la sociedad civil que acompaña la visibilización de las víctimas del terrorismo, a los honrosos casos de los periodistas y medios de comunicación que hacen su esfuerzo por visibilizar todo lo que pueden en medio de un sistema que les es contrario, y de vuelta gracias especialmente a las víctimas del terrorismo. Hoy estamos acá fundamentalmente porque un grupo de jóvenes desde hace bastante tiempo, en búsqueda de la verdad de su propia historia, acompañó a las víctimas y empezó a convocar cada vez mayor cantidad de gente para reivindicar este hecho ignominioso. Y ya fueron logrando un montón de cosas, que se restauren las placas que habían sido sacadas en el gobierno de Néstor Kirchner, y piden en forma sistemática que se baje de la estación de subte el nombre del autor intelectual de este atentado, que es el montonero Walsh, y se coloque esa estación en memoria de las víctimas del terrorismo. Así que muchas gracias a todos los organizadores. Por primera vez personalmente asisto a este homenaje que sin duda es un atentado tremendo que la gente normalmente no recuerda. Acá hay muchos muertos, más de 20 muertos, hay muchos heridos, 110 heridos. La bomba fue una bomba vietnamita, no solo mataba por la explosión, sino que arrancaba los pedazos de cuerpo. Eso se vio, se ocultó, se sigue ignorando. El periodismo no quieren enterarse de lo que pasó. Las víctimas del terrorismo estamos presentes y vamos a seguir luchando. Tenemos que seguir luchando. ¿Imaginas que se puede conseguir lo que se pide en cuanto al homenaje y el reconocimiento, sobre todo a las víctimas? Yo creo que es como la gota que horada la piedra. Tanto agua al cántaro a la fuente que al final se rompe. Las víctimas del terrorismo, acompañados de la población civil que nos acompaña, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, tenemos que realmente lograr nuestros objetivos. Como dijo uno de los organizadores, Segundo Carafí, ya de los tres, uno se cumplió, ahora faltan los otros dos. Hay que cambiarle el nombre, es un acto de justicia, no puede una estación de subte llevar el nombre de un asesino, no lo puede llevar. Eso en ningún lugar del mundo sucede, en Argentina tampoco debería suceder. Y después, bueno, seguir luchando para que haya realmente verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. ¿Qué reflexión se puede tener después de tantos años de silencio y de no reconocimiento y estos pasos que se han ido logrando? Y bueno, hoy conforme, digamos, después de 48 años, que alguien se acuerda de las víctimas fundamentalmente. Mi madre, Elba Gaspio, falleció aquí, ni siquiera portaba armas, hacía un trabajo meramente administrativo. Y bueno, y yo la acompañé ese día a almorzar, almorzábamos juntas casi siempre, y bueno, yo me retiré 5 minutos antes. Pero bueno, me alegra ver, aunque sea poca gente, pero firme acá, y que ahora con este gobierno nos visibilicemos ante la sociedad. Ojalá esto siga y se reconozca a las víctimas como de lesa humanidad, que es por lo que se está luchando, y fundamentalmente quitar del nombre de la estación Entre Ríos al asesino Rodolfo Walsh. Bien. ¿Cómo lo has vivido personalmente todos estos años? ¿Cómo se supera esta tragedia? Y sobre todo el silencio, ¿no? No, esta tragedia no se supera, o sea, es un recuerdo de mi madre. Ahora entrar aquí, ver más o menos cómo era en aquel entonces el lugar, pero bueno, superar no lo voy a superar nunca. Ya tengo 71 años y el recuerdo de mi madre, y duele
Duele el silencio y que durante muchos años no se pudo tocar el tema. Eso es lo peor, porque es la verdad y la justicia para algunos y para nosotros el olvido terrible de todos. Pero bueno. ¿Has ido notando que es un poco más fácil en los últimos años, tal vez últimas décadas, hablar de estos temas? ¿Se ha ido siendo un poquito más sencillo conversar, incluso familiarmente, entre amigos y demás, de estos temas? Sí, al principio no, pero ahora es como que la gente despacito se va acercando y uno se va abriendo. Pero realmente es muy difícil, aún hoy en día es difícil porque hay gente que nos ve como si fuésemos, no nosotros, sino las víctimas. Bueno, tal vez son muchos años de que le han contado una historia parcial y deformada, ¿no? Sí, eran jóvenes idealistas claro. a los asesinos. Sí. Y bueno, y a nosotros, las víctimas, como mi madre y las 22 personas más que murieron, tanta gente asesinada. Yo trabajaba en la policía en ese momento y compañeros míos que de un día para el otro no estaban más, que habían sido asesinados. Como también he compartido con infiltrados, o sea, las viví todas, ¿no? Las viví todas, pero esto fue lo peor para mí, fue terrible. Bueno. Muchas gracias.